hasta yo ahora, aunque yo lo sabía porque lo viví, me pueden poner acá es, em, pues la verdad es que sí me sigo sorprendiendo de que Dios eh, haya hecho muchas cosas conmigo, en mi vida, principalmente elegirme, porque de todas las personas que hay en el planeta, mi querido tocayo, eh, yo la verdad sería el último en elegirme. O sea, yo no me elegiría a mí. Eh, yo, yo, yo iba a ser una persona eh, común y corriente, y después Dios me eligió, me quitó lo corriente y me dejó lo común. Eh, yo quería ser actor de teatro principalmente. Cuando conocí a Cristo, pocos meses antes, yo ya tenía por ahí una promesa de entrar a una telenovela en Televisa. Era un joven de 17, 18 años y mi vida estaba realmente perdida con la pérdida de mi padre hacía un año, y con la carga de supuestamente ser el hombre de la casa, lo cual eso no se puede, nadie lo puede llevar a cabo sino el hombre de la casa, eh, que son las cabezas de hogar. Y en una temporada final en la que bebía y me la pasaba de fiesta a esa edad casi todos los días, em, Cristo tuvo misericordia de mí, y a través de mi madre, que mi madre fue una persona formada principalmente en el Antiguo Testamento. En cuanto a formación de los hijos, ella no conoce la gracia, vivíamos bajo la ley, y eso que todavía no conocía a Cristo. Y gracias a eso me obligó a ir un día a la iglesia después de 4 días de estar bebiendo en la noche, porque yo aparte trabajaba en una discoteca donde bebía gratis. Y esa madrugada yo llegué a casa alrededor de las 8:30, 9 de la mañana, precisamente para que mi mamá no me obligara a ir a la iglesia, y a pesar de eso me obligó, y yo estaba sentado en la parte de atrás de un templo muy bonito, eh, y yo nunca escuché al predicador, y en la parte final el pastor o el predicador dice que nos dice: cierren sus ojos, vamos a orar. Yo cerré sus ojos y me quedé dormido, y ahí empezó eh, lo sobrenatural, porque alguien levantó mi mano derecha. Yo estaba completamente dormido y alguien levantó mi mano derecha. La persona que estaba a mi lado, yo juraba que había levantado mi mano, que me había empujado la mano. Y luego alguien me empujó a levantarme, a ponerme de pie. Y después alguien me llevó a caminar hacia el frente. Y yo estaba dormido, estaba entre borracho y dormido. Y vuelvo en sí cuando estoy al frente con un grupo de personas, y me asusto porque dije: ¿qué estoy haciendo aquí al frente? Eh, Me pasan a un cuarto atrás, y ahí nos dicen: entregaron su vida a Cristo, lo cual yo no había hecho conscientemente. Ese fue mi encuentro con Cristo. Las siguientes días, siguientes semanas, Dios se encargó de hablarme directamente, y le entregué mi vida, y no paré de entregársela. Eso fue eh, eso fue en el año 91. Saquen sus cuentas, mi querido Alex. Eh, y así fue como comencé mi vida con Cristo. 2 años después, el Señor me empezó a molestar de nuevo. Y mi mamá estaba muy nerviosa porque
Ella veía que como que yo no iba a entrar a la universidad. Yo ya terminé la preparatoria tarde porque la había dejado, era un desastre en mi vida. Y el Señor me empezó a llamar, me empezó a buscar, no me dejaba. Yo había escuchado el testimonio del pastor de mi primera iglesia, cómo obtuvo su llamado al pastorado. Él es creo que todavía vive, él es de Yucatán, de Mérida, Yucatán, o de algún pueblo en la playa. eh, y, y él nos contaba que cuando Dios lo estaba llamando a servirle de tiempo completo, él le pidió así una prueba contundente y él traía un bolígrafo en su guayabera y estaba en la playa. Y entonces él estaba ahí orando a Dios, estaba con Dios discutiendo este tema, este asunto. Y, y entonces de pronto se busca el bolígrafo, no lo encuentra. Una playa virgen y no lo encuentra por ningún lado. Y entonces le dice, Señor, si tú me estás llamando, dame una señal así contundente. Y después de haber pasado un rato ahí en la playa, caminando, de repente el mar le trae el bolígrafo y lo encuentra. Entonces yo decía, Señor, no menos que eso, no menos que eso. Por lo menos una Mont Blanc. ¿Ah? Y entonces, una de las cosas más terribles que pasa con la iglesia de Cristo es que no tiene pasión por Cristo. Hay más pasión por un grupo musical, como dice Andy. Hay más pasión por un equipo de fútbol. Hay personas que se ponen, como dice el dicho, ¿no? Traen puesta la camiseta y orgullosos la portan. Se tatúan, pero no tenemos pasión por Cristo. Y esa iglesia donde yo conocí al Señor no predicaba el Evangelio. Y algunas personas intentaban mover a la iglesia a predicar el Evangelio. Como era una iglesia donde había mucho dinero, las personas tenían mucho dinero. Imagínense, en el 91 el presupuesto anual de esa iglesia era de poco más de $1,000,000. Y no era una iglesia más allá de 300 personas. Y entonces, de verdad, las personas que estaban al frente querían mover a la iglesia a tener pasión por el Señor, a que predicaran a Cristo. Entonces organizaron una semana de evangelismo para que cada día, de domingo a domingo, por las tardes, por las noches, hubiera un servicio especial donde se predicara el Evangelio para que las personas pudieran traer invitados que conocieran de Cristo. Y yo estaba en el grupo de jóvenes 2 años después de haberlo conocido, después de lo que les platiqué. Y en 2 años yo, gracias a Dios, me había permitido aprender a tocar la guitarra. Eh, él me enseñó, Dios me enseñó a tocar la guitarra. Dios me dio alguna entonación para cantarle y alguna habilidad para dirigir al grupo, a un grupo de jóvenes. Y entonces nos contactaron los líderes de la iglesia y nos dijeron, vamos a tener esta campaña de evangelismo toda la semana. Queremos que nos apoyen con la alabanza. Por supuesto les dijimos que sí, era nuestra iglesia. Pero yo en ese momento yo estaba ya muy conflictuado entre si iba a ir a la universidad o qué quería Dios de mí. Yo desde ese momento, 2 años después de conocer a Cristo, yo empecé a buscar mi propósito. Yo decía, ¿por qué estoy en esta tierra? ¿A poco de verdad o sea, uno viene nada más a sufrir a esta tierra? ¿A poco conocer a Dios significa más y más sufrimiento y carencia de todo tipo? Entonces yo estaba buscando mi propósito, ya llevaba tal vez un año, y Dios me había dado algunas pistas, pero en esos momentos mi corazón estaba dividido porque mi madre me había
en el amor del Señor y de todos los santos ángeles que le rodean, me había hecho una bonita amenaza de, no estudias la universidad, ya sabes, ¿no? Lo cual, de verdad, lo digo de broma porque lo agradezco, siempre lo voy a agradecer. Entonces yo estaba conflictuado porque yo no quería fallarle a mi madre, pero Dios me estaba jalando muy fuertemente. Y entonces nos dicen que va a venir un pastor ucraniano esa semana. Y desde el primer domingo, el pastor al final de su mensaje dijo, así como preguntamos acá, ¿quién viene por primera vez? ¿Quién no conoce a Cristo? Fue terrible ver que nadie iba por primera vez y que nadie levantaba la mano. Nadie había invitado a nadie. Nadie había invitado a nadie. La iglesia se llenaba los domingos en la mañana. Estaba menos de la mitad de la iglesia el domingo por la noche, esa noche. Y entonces, desde el primer domingo, este pastor ucraniano dijo, Dios no me trajo hasta acá para esto. Eh, y empezó. Y dijo, aquí hay alguien a quien Dios está llamando de tiempo completo. Levántate, ponte de pie, porque Dios está llamando aquí a alguien. Yo me aferré a la banca, me salieron garras de Wolverine en los pies y me aferré al piso y empecé a llorar. Yo sé que ustedes no se emocionan mucho, eh, pero yo estaba verdaderamente en un llanto terrible. No me dejaba ni siquiera respirar. Tenía la cabeza agachada y yo sentía como el Espíritu de Dios, no lo sentía en mi cuerpo, lo experimentaba en mi espíritu, cómo me llamaba. Y el pastor estaba ahí en ucraniano diciendo, levántate, ponte de pie. Fue más fuerte mi dureza, fueron más fuertes mis garras de Wolverine que el Espíritu Santo en ese momento. Eh, Toda la semana estuvimos de domingo a domingo por las noches. Y yo, eso me dejó muy intranquilo, más intranquilo de lo que ya estaba. Y cada día que pasamos en esa campaña de evangelismo, cada día me daba cuenta de la falta de pasión de la gente en la iglesia de Cristo. No los prendías con nada, nada. No hubo un solo invitado en toda la semana. Todos decían que sí, iban a traer a alguien para el siguiente día. Al siguiente día, nada. Lunes, martes, jueves, viernes. Solo se descansó el sábado. El domingo, en el cierre de esa campaña, sucedió lo mismo. Bostezos, distracciones, gente durmiendo, gente platicando, pero nadie haciendo la labor más importante. Y al final el pastor de Ucrania, volvió a decir lo mismo. Dios no me trajo aquí para esto. Aquí hay alguien a quien Dios está llamando a que le sirva de tiempo completo. E insistió. Y otra vez me salieron las garras de Wolverine y me aferré. Pero llegó un momento en que este pastor dijo, no me voy a ir a mi tierra, no voy a ir a mi país si no te pones de pie. Y ya no pude. Yo creo que parecía delincuente cuando me paré, porque me paré así todo agachado. Y, y el pastor dijo, por fin, ya, sabía que estás ahí. ¿Por qué no te levantaste el domingo pasado? Y me llamó al frente y le dijo a la iglesia, digo, pasen y comprométanse con ayudarle, porque la decisión que él acaba de tomar y de lo que Dios lo está llamando es
la cosa más difícil que pueda haber en la vida. Eso fue fue por ahí del 94. Eh, eh, Casi de inmediato después entré al seminario a estudiar la licenciatura en teología. Y todo ese tiempo yo estuve buscando mi propósito. Y aquí les quiero presentar nuevamente la foto. Esto a mí me impactó del día en que yo conocí a mis pastores, Harold y Graciela Anderson, que fue el día en que Dios me dio finalmente mi visión, casi 10 años después de esto que les estoy platicando. No sé si se puede agrandar, pero ahí está Harold, está Graciela, y les he compartido que ahí fue un evento para mujeres, y yo estaba ahí metido, porque una amiga mía me invitó, y ese soy el que está de espaldas. Yo nunca me imaginé que alguien me había tomado esa foto. Yo en ese momento yo no conocía a Harold y Graciela. Yo estaba escuchando y ese día Harold y Graciela predicaron sobre Ezequiel 47, del 1 al 12. Y cuando empezó a predicar Harold, yo supe que esa era la palabra que Dios tenía para mí. Y cuando llega el versículo 9, donde dice, eh, y este río entrando este río en las aguas del mar, llevará sanidad a las naciones. Y eso impactó mi espíritu, lo selló, y Dios ahí, sin palabras, me dejó saber que esa era mi visión. Al final de la predicación, Harold no fue a orar por ninguna mujer, aunque era un congreso de mujeres, sino por mí. Fue directo hacia mí. Yo estaba, como se pueden dar cuenta, hasta el frente, ahí por ejemplo, como está ahorita Ame, y él fue directamente conmigo, se puso de pie, me empezó a hablar al oído, me dijo, ¿entiendes inglés? Le dije, pero por supuesto que por of course. Yo estaba llorando, y cuando me empezó a hablar, lo primero que me dijo Dios a través de Harold fue, voy a empezar, no tengas miedo de ir por tus sueños, porque no son tuyos, yo los puse ahí, me dijo Dios. Eh, Me dijo más cosas que no se las voy a decir porque son más íntimas, pero después oraron ya por todas las mujeres, yo estaba ahí tirado, hecho otra vez un desastre de llanto, y al final fui con Harold, me presenté y le dije, mucho gusto, yo soy Héctor Cervantes y creo que eres mi pastor. Y me dijo, sí, eso fue un año y medio, 2 años antes del 25 de mayo del 2003. Y desde entonces Harold y Graciela han sido mis pastores. Y en la vida, ni una sola vez me ha pasado por la cabeza pensar, yo estoy con Harold y Graciela hasta que el Señor me diga. Ellos van a ser mis pastores hasta que Dios me indique otra cosa. Yo era un joven de veintitantos años y yo le agradezco a Dios que me haya dado la sabiduría y la libertad de nunca poner como opción que el pastor que Dios me dio me lo puedo quitar como si fuera un reloj, como si fuera una prenda. Yo entiendo el compromiso en Cristo, cualquiera que éste sea, como el matrimonio, hasta que la muerte nos separe. Ese es mi compromiso con Harold y Graciela y ha sido su compromiso conmigo. Imperfectos, totalmente. Yo no se diga,
pero nunca hemos pensado en decirnos a Dios, voy a buscar a otro pastor que me quede más cerca, que sea mejor que tú. Ellos son los pastores que Dios me dio. Y nunca me han escuchado decirles a ustedes sus errores. Nunca les he dicho a ellos, es que tú tienes esto y esto y esto y esto. Dios me libre de levantar mi voz, mi pensamiento contra los ungidos del Señor. Yo no me atrevería. A lo mejor me aviento a un estanque lleno de tiburones o de cocodrilos. Antes de atreverme a decirle, a confrontar a mi autoridad y decirle todas sus fallas. En breve les voy a sugerir una película que no tiene nada que ver con todas las películas que les hemos sugerido. Buenísima, donde hay una persona que dice, las quejas son oraciones a Satanás. Les quiero leer el texto donde está basada nuestra visión. Ezequiel 47:1 en adelante. Dice, me hizo luego volver a la entrada de la casa. Esa casa es un templo que el profeta Ezequiel ve. Dice, y aquí las aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, todo esto lo hace Dios en el espíritu, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, el camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Hay una imagen, no encontré otra mejor, de esta visión. Hay un templo, del templo salen estas aguas, pasan por el umbral de la puerta y empiezan a fluir del templo. Hay personas, hay judíos, hay cristianos que piensan que esta visión, que viene también en otros capítulos de Ezequiel, se refiere a la construcción de un tercer templo. Literal, han habido dos templos, el de David, bueno, el de Salomón, el de Herodes, y ahorita en este momento no hay un templo físico. Y entonces judíos y muchos cristianos creen que al final de los tiempos va a haber un tercer templo que se va a construir. Vamos a hablar de eso, porque tenemos que entrar, ahorita les voy a compartir un poquito más por qué. Pero sí se va a construir un templo como parte de un engaño, del engaño final, del engaño mundial. Ustedes tienen que saber, se los digo desde ahora, ya se los he dicho, que no va a haber un templo así de piedra. Esta profecía no establece que el pueblo de Dios construya un templo donde se centralice toda la fe cristiana. Esto va a ser parte del engaño. Este templo y esta visión ya está construido. Y dijo Dios que Él no va a habitar un templo construido por manos humanas. ¿Quién o qué es ese tercer templo? Díganlo fuerte. Ténganlo claro. Vamos a hablar más de esto. Pueden levantar su manita, o quien quiera. Quien le rompa la comodidad de estar dormido. Digan, yo soy el templo de Dios. Ahora díganle, Señor, que tu espíritu venga y empiece a fluir a través de mí como aguas de vida y lleven sanidad a todo el mundo. Esa es la visión, ¿sí? Ahora miren, vean ahí, ese varón es Ezequiel. Las aguas son el espíritu de Dios. Versículo 3. Y salió el varón hacia el oriente, se refiere a Dios, llevando un cordel, o sea, una medida,
¿cómo le llaman estos de los sastres? Una cinta métrica en su mano y midió 1000 codos. ¿Sí? Yo creo que andaba como por el norte de algún país y dijo 1, 2, 3, 1000 codos. No, no se está refiriendo a gente marra, se está refiriendo a una medida de distancia y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 codos y me hizo pasar las aguas hasta las rodillas. Midió otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 codos y era ya un río que yo no podía pasar, dice el profeta, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto esto? Y entonces después lo regresa por la ribera del río. Esto, mis queridos, es la voluntad de Dios para todo aquel que lo quiera seguir. Tú puedes decidir quedarte con el agua, mejor dicho, tú puedes decidir quedarte afuera del río, de la presencia de Dios. Tú puedes decidir caminar con el agua hasta los tobillos. Tú puedes decidir, me quedo hasta las rodillas. Tú puedes decidir, me quedo hasta los lomos. Lo peor de la iglesia de Cristo o de iglesias locales donde se predica Cristo, para ser más exactos, es la apatía, la falta de pasión por Cristo. Que la gente prefiere quedarse cerca del río, caminar con el agua hasta los tobillos, hasta las rodillas, hasta la espalda, el torso. Pero pocos tienen la pasión por sumergirse en las aguas del Espíritu de Dios. Tienen que saber que la voluntad de Dios es que nos metamos. Por eso ese día que yo conocí a Harold y Graciela, ese día lo que Dios me dijo fue eso. Necesito que te metas por completo, que te entregues por completo. No te vayas con la finta y tú pienses, pero tú porque eres pastor. No, ahí no dice para los pastores, allí es para todos. ¿A dónde te lleva, mejor dicho, cuando te metes a un río, no a un lago, no a un charco? Cuando te metes a un río, ¿qué pasa? Te lleva. ¿A dónde? El Espíritu Santo me llevó y me trajo hasta ustedes. Yo sé que ustedes son personas que no se asombran, que no tienen, que han ido poco a poco perdiendo esa capacidad de sorpresa, de asombro. Algunos espero que la tengan, pero esto es un encuentro divino. Esto es un encuentro sobrenatural. Ustedes no me conocen a mí, ni yo los conozco a ustedes por voluntad de ustedes o por voluntad mía. Esto es un encuentro sobrenatural. Sé que les emociona más una hamburguesa o unos tacos que esto, pero tienen que saber que esto es un encuentro sobrenatural. Esto fue diseñado en el cielo, porque hasta acá me trajo el río, hasta ustedes, hasta sus vidas. Ese río es el río de Dios, es el Espíritu Santo que me trajo a ustedes. Levanten sus manos, por favor. Díganle, Señor, yo quiero quedarme afuera del río. Me va a aventar un jitomatazo Cristo porque ya me dijo, perdóname, amigo. Perdóname, amigo, ya no lo vuelvo a hacer. Levanten sus manos con confianza. ¿Quién quiere decirle a Dios, Señor, toma mi vida y sumérgeme en tus aguas, en las aguas de tu presencia? Díselo. Amén. Que así suceda. Que así suceda. Versículo 7. Ahora mira, se lo lleva y dice
que lo lleva otra, o sea, lo saca por la ribera del río, empieza a caminar y ve muchísimos árboles al uno y otro lado. Me dijo, estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Ahí el 9 es nuestra visión para todos los que hoy están con nosotros por primera vez, que nos da un gusto enorme tenerlos. Abril, qué gusto verte hoy acá. No quiero hacerte sentir mal, pero nos da mucho gusto tenerte. Igual a ustedes, qué gusto tenerlos. ¿Quién? Allá atrás, ¿qué? José Luis, es amigo de Andrea. Qué bueno, qué padre. Este, a todos ustedes. Esta es nuestra visión. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas y recibirán sanidad y vivirá todo el que entre en este río. Esta es nuestra visión. Esto es por lo que me he movido y nos hemos movido durante 21 años. Sepan ustedes, Río de Agua Viva, yo no inicié esta visión sin antes tener una autoridad, sin tener una visión. Durante más de un año, sin empleo, sin apoyo de absolutamente nadie, Dios me sostuvo, dependiendo completamente de Él. Cuando Dios me da esta visión, empezamos a trabajar y casi un año después, 25 de mayo del 2003, inicia Río de Agua Viva. Quiero comentarles algo importante. En estos tiempos, como parte de esto que les hablaba del templo, hay en el mundo entero y particularmente en la iglesia cristiana, algo que se le puede llamar como templitis. Entonces, se mide el éxito, o más que el éxito, se ha dado de las personas que se mida que Dios está en tal o cual lugar por el tipo de templo que tienen, por la construcción que tienen. Mientras más grande, pues más cabe la presencia del Señor, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Entonces, un templo, aquí tenemos un arquitecto, ¿de cuánto te gusta? 20,000 butacas, con escenarios, 7 pantallas gigantes. En esos templos sí está la presencia del Señor, ¿cierto? Miren cómo es esto, y esto también es un testimonio. Todo esto es un testimonio, ya se dieron cuenta. En algún momento de mi vida, en algún momento de mi vida, alguien de la iglesia, que estaba en ese momento en la iglesia, me paga un viaje, avión y hotel a Guatemala para ir a ver a un gran predicador, a un gran siervo de Dios, con un gran templo. Y yo le pedí a Dios que me hablara y, y nunca pasó. Y al final, el último día, un jovencito ora por mí, y esto algunos lo saben, y cuando ora por mí, yo tengo una visión, despierto, veo una visión de un gran templo que se llama, incluso yo en la visión escuchaba que se llamaba el Domo del Sur. Entonces yo llegué acá y le platiqué a la iglesia esa visión. Entonces alguien me dijo, ¿por qué no lo dibujas para que la gente vea y se motive? Podamos ir por ese Domo del Sur. Estoy hablando que en la visión yo veía desde un avión, lo veía abajo y la gente en el avión decía, ay, mira, es el Domo del Sur. Eso yo lo veía en la visión. Entonces lo compartí con la iglesia y se hizo un render, se llama, como para que nos motiváramos. Años después, me estampo contra la pared de la verdad, gloria a Dios, y Dios me deja saber que esa visión no me la dio Él.
Después de 21 años, querida iglesia, nosotros no tenemos un templo. Y hemos sufrido la incomodidad, los límites de tiempo, los calores, ¿verdad? No tenemos un gran templo, no tenemos un templo, no tenemos ni una casa de muñecas. Bueno, sí la tenemos, para los niños. No lo tenemos. Ha habido gente que se ha ido por eso, porque lo que buscan es una buena guardería para sus hijos, que lo que buscan es una buena butaca, aire acondicionado. Incluso algunas personas de la iglesia muy queridas, yo sé que no me lo dicen no me lo han dicho con una mala intención, pero sí me han dicho, y es de las cosas que son muy fuertes, porque me han dicho, personas de la misma iglesia me han dicho, a ver, ¿por qué seguimos siendo tan poquitos? O sea, si Dios estuviera aquí, ¿por qué seguimos siendo tan poquitos? ¿Están de acuerdo que son cosas que duelen? Que después de 21 años, ¿ustedes creen que no me he cuestionado por qué no tenemos un templo? Pero entonces, Dios apenas en estos días me dio la visión del verdadero templo. Y me quedé impresionado por lo que dice nuestra visión y que sí lo había visto, pero no lo había considerado como ahora me lo muestra el Señor. Les voy a mostrar la visión del verdadero templo ahí. ¿Qué le pasó a mi mujer? No, o sea, no eres tú, no, tú eres Isaac. Y ahí me la puedes poner, la tienes ahí. Les voy a mostrar la visión, cómo se ve el verdadero templo. Les vamos a mostrar en un segundo, no menos como en 5, cuál es la visión del verdadero templo. ¿Alguien ha visto a mi mujer? ¿No sabemos dónde está? Mujer, mujer, Dios de mi vida. ¿No está ahí? Ahí viene. Qué pena con las personas que... La visión del templo, la imagen del... Te pedí que me buscaras. Qué pena. Repito, durante mucho tiempo, eso ha sido una cuestión importante con la que he luchado, ¿sí? Y lo que les voy a decir, lo que les voy a mostrar ahorita, no quiere decir que Dios no nos quiera dar una casa, pero sí en medio de un tiempo donde todo se centra en el templo, en el tipo de construcción que se tenga, y ahí se mide la espiritualidad, el éxito, o que la presencia de Dios esté o no. Dios me mostró la verdadera visión del templo. Durante mucho tiempo, durante todos estos 21 años, yo he luchado contra el sufrimiento, el dolor, la amargura, como muchos de ustedes me han dicho, con la desesperación, por toda la gente que se ha ido. Se ha ido muchísima gente, ¿cierto? La que ustedes conocen. Pero yo conozco más gente que se ha ido de la que ustedes conocen, porque yo estoy desde el principio. Mi hermana también tiene ese dato. Mi mamá también tiene ese dato. Muchas de esas personas, fíjense, han dicho, yo nunca iré, yo siempre estaré. Y se han ido. Cuando les digo que he luchado con el sufrimiento, es que no he dejado que el sufrimiento se apodere de mí, o que la amargura, o que el dolor. Y puedo decirles que en los últimos 5 años ha sido mucho más difícil, estos últimos años, por toda la gente que se ha ido, por toda la gente que constantemente no está presente, por las bajas en las finanzas, por las promesas que Dios me ha dado y que parecen no cumplirse o que no se han cumplido. Pero Dios
una de las cosas que hizo en estos días, porque la más importante se las voy a compartir en un momento, es que me deja ver la verdadera visión del templo basado en Ezequiel 47:9. ¿Ya la tenemos? Dios mío, ¿por qué no está? Bueno, eh, les hemos compartido, yo les he compartido de manera particular, invitado a que veamos esta serie llamada Los Elegidos. Lo sigo haciendo, se lo sigo sugiriendo, donde habla de la vida de Jesús, de los evangelios. Y hay dos palabras que Jesús ha usado que han sido muy significativas, sobre todo en las primeras temporadas. Eh, una de esas palabras es la palabra pronto. Le preguntan constantemente a Jesús, ¿cuándo va a pasar esto que tú dices? Y él siempre responde pronto. Los discípulos le captan, porque pronto está algo tan relativo. Es eh, la misma cuestión que tenemos nosotros, ¿no? ¿Cuándo va a suceder esto, Señor? Pronto. Pero su pronto, quién sabe cuándo va a ser. Y nosotros nos desesperamos y tenemos dudas y muchas otras cosas más. Y la otra palabra es en una conversación que Jesús tiene con Lázaro. Esto no está registrado en los evangelios, pero hace mucho sentido. eh, una conversación que tiene Jesús con Lázaro después de haberlo resucitado. No les voy a spoilear la serie, pero se sugiere que uno de los discípulos llamado Tomás, que es el que después se le llama, o es famoso porque es el que dice, hasta que no meta mi dedo en las llagas de Jesús, hasta entonces voy a creer que él resucita. Se ha hecho famoso por cierta incredulidad. Y entonces en la serie se sugiere que él tuvo está enamorado de una joven y finalmente esta joven muere. Y ahí está Jesús presente y le dice, sánala. Y Jesús le dice, es que no hay sanidad para ella. Poco tiempo después va a resucitar a Lázaro y Tomás está ahí. Imagínense, tú le pides al Señor que haga algo, te dice no, y después va con alguien más que no se lo pide y lo hace. Por eso les he venido enseñando que a Dios no se le entiende. A Dios se le cree. Uno confía en Dios. Y los verdaderos discípulos somos llevados a esos extremos de la fe. Somos llevados a esos puntos de total y absoluta falta de lógica. No podemos entender a Dios. No podemos entender a Cristo. Y entonces Lázaro le pregunta en una conversación a solas, después de haber sido resucitado, le dice Lázaro a Jesús, ¿por qué yo? Ojo con esto. Y Jesús le dice, no es tanto quién, sino cuándo. No es tanto quién, sino cuándo. ¿Ya la tenemos? No es tanto quién, sino cuándo. Hay oraciones, escucha esto, porque esto está totalmente en contra de lo que vemos en la mayoría de las grandes iglesias, en los labios de los grandes predicadores. Hay cierta ironía al decirles grandes predicadores. Hay un sarcasmo, cáptenmelo por favor, en esos grandes siervos de Dios. Porque en la boca de la mayoría de ellos se mueven, su práctica es, hablando de la fe, dicen que si tú tienes fe, lo que le pidas a Dios se va a hacer, ¿cierto? ¿Dice la Biblia eso o no? Sí lo dice, pero ¿cuántas veces has orado con fe y no pasan las cosas? Falta el elemento cuándo, que tiene que ver con la respuesta pronto.
Entonces, mira, tú le puedes pedir a Dios con fe, hazlo, pídelo, pero no le ordenes a Dios. Tu fe nunca va a autorizarte el decir, y porque yo lo digo en el nombre de Jesús, se va a hacer. Eso es lo que está allá afuera. Pide con fe y si no sucede de inmediato, ya sabes cuál es la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Pronto. ¿Cuándo es pronto? Aprender eso. Oh, oh. Dios me da Deuteronomio 32:11, 28:11. Y yo dije, ya se va a hacer. Empiezan a suceder cosas y luego se cae absolutamente todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Y empiezan las dudas, y empiezan los cuestionamientos. Pero hay otra enseñanza importante. No se trata tanto de quién, sino de cuándo. Hay oraciones que por mucho que se las pidas, Dios no te las va a responder como tú quieres, por causa del tiempo en el que estamos viviendo. ¿Qué tiempos estamos viviendo? Pero hay oraciones, o hay deseos, o hay promesas de Dios que Él las va a cumplir por causa del cuándo, de cuándo estamos viviendo. Entonces, no es, esto es busca las promesas que son este templo. Dios va a abrir el mar. ¿Ahora? No, porque no puede. No, ya no es ese tiempo. Si tú le pides con fe que te mande cereal del cielo, alimento del cielo, unos taquitos al pastor del cielo, una torta de carne del cielo, ¿te la va a dar? Porque no puede. Y ya no es que tú tengas grandes con toda la fe, pero no es el tiempo. Tenemos que saber cuál es el tiempo y hacia allá vamos a ir, a saber, a estar claros. Que mi querida iglesia, lo peor que le pasa a la iglesia de Cristo es que sea apática, que no tenga pasión, que estén distraídos, dormidos, ausentes, inconstantes, que estén platicando, que les interese más un bocado de Lupita, y son deliciosos, y hay tiempo para eso. Pero la otra cosa es que sean ignorantes de la palabra de Dios. Sean ignorantes de la palabra de Dios, que nos explican los tiempos en los que estamos viviendo. ¿Ya la tenemos? ¿Es esa que está ahí? No. No. Bueno, se las voy a explicar. Esa más o menos nos da una visión de lo que es el templo de Cristo, el templo de Dios, el tercer templo. ¿Estoy loco? ¿No la entienden? No hay asombro, menos porque no hay entendimiento. Por eso se las tengo que explicar. Porque lo que dice la escritura es que el templo, de un templo sale el río, que tenemos que sumergirnos, se lo acabamos de pedir, Señor, sumérgenos en tu presencia. Pero luego lo saca y le muestra que el río está acompañado de árboles que crecen a uno y otro lado. El río no está estancado. Y entonces Dios puso ese bálsamo en mi corazón herido por todas las personas que se han ido. Miren, hasta me quedó bonito, salió en rima. A ver si me acuerdo.
Y entonces Dios puso un bálsamo en mi corazón herido por las personas que se han ido. Porque me dijo, no es el templo de piedra. El río va dando vida por donde pasa. Y van creciendo árboles. Entonces me dijo, ¿cuántos árboles han crecido por donde tú has pasado? ¿Y sabes qué? ¿Cuál fue mi respuesta? Pero yo les puedo asegurar, siendo modesto, que han sido miles. Ahora, ¿para qué quiero tener miles encerrados en un templo? ¿Para gloriarme yo? ¿Para que nos gloriemos todos y presumamos nuestra gran iglesia? En medio de un entorno mundial de templitis donde todo se mide de acuerdo al templo, al número de membresía, y así se van haciendo los grandes siervos de Dios, porque tienen un gran, todo es gran, 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 gran. Dios trajo este bálsamo para mi corazón herido por todas las personas que se han ido. Eso no es para que tú digas, ay, maravilloso, la próxima semana me voy a ir porque el Señor ya. Por eso empecé diciendo que después de después de 20 y tantos años, nunca ha pasado por mi cabeza el decirle a Dios, este pastor ya no me gusta, mataril, iril, irón, ahora ahora dame otro, ¿no? Y tráemelo por Uber Pastors. ¿Ya tienen esa aplicación? Muchos la tienen. Ya no, este pastor, a ver, Uber Pastor, otro pastor, ¿no? Ya te lo llevan a tu casa. Predicaciones hechas a tu medida para que no salgas de tu comodidad. Gloria a Dios. ¿O no? ¿No, verdad? Este es el templo. La presencia de Dios levantando árboles de justicia. Árboles de justicia que estén plantados junto a las corrientes de agua para que den su fruto en su tiempo, su hoja nunca caiga. Gloria a Dios. Todo esto me llevó a pasar por luchas muy profundas, pero yo he podido comprender en estas últimas semanas, meses, un par de meses, que Dios me ha estado purificando, trabajando conmigo, corrigiéndome. Y después de los ayunos que hemos tenido este año, mi esposa y yo, después sobre todo del segundo ayuno, todas las mañanas oramos juntos, tomados de la mano, a pesar del calorón que está haciendo. Todas las mañanas hemos aprendido muchas cosas. Y una de las más asombrosas fue que nos dimos cuenta que había otro propósito para las pruebas, mejor dicho, de las pruebas, que era estar como hoy estamos, ella y yo, apegados a Dios para aprender a confiar en Él. Hemos pedido por muchas cosas en particular porque tenemos grandes problemas, tenemos necesidades grandes. Y les quiero decir, no hemos recibido respuesta de una sola de ellas, como nosotros queremos. Lo que nos ha respondido Dios, ¿qué creen que es? Pronto. Pero nos ha dado otras cosas que Él nos prometió. Y una de esas es las que quiero compartirles el día de hoy. Primero les voy a compartir los textos. Y si alguien los quiere tomar, adelante, porque esta es palabra de Dios. A mí me da mucha tristeza cuando yo veo que la gente busca su propósito y no lo toma, no lo hace suyo, no vive su propósito, no lo busca. Busca que le vaya bien de otras maneras.
Tal vez aquí está tu propósito. Así que pon las antenas bien alertas. Les voy a leer dos versiones de Isaías 62:3. La primera es palabra de Dios para todos, es una versión sencilla. Esto fue lo que me dijo Dios el 17 de mayo, la semana del aniversario 21, cuando estaba a punto de cumplir 21 años como río de agua viva. Y cuando me di cuenta que que yo iba a cumplir 21 años, dije, Dios mío, ya no voy a poder decir que soy menor de edad de ninguna manera. Ya está con mi propósito, ya soy mayor de edad. Dice, será una corona hermosa en la mano del Señor. Yo sé que hay muchas personas acá que no les emocionan cosas, pero cuando yo leo esto, digo, ¿qué? Yo no doy un peso por mí. Yo no me elijo. Si yo fuera jugador de fútbol, no me elijo ni como aguador. No. ¿Sabes por qué la gente tiene falta de pasión por Cristo? No se dan cuenta de dónde estaban, de quiénes eran, que a pesar de todo, Dios los eligió. Por eso la gente prefiere la religiosidad. Y en la religiosidad no hay pasión. En la religiosidad no hay pasión. En la religiosidad la gente sí se queda dormida, bosteza, platica, come. Es cada domingo. Por eso no les importa si van o no van. Ustedes han tenido pasión por una persona. A lo mejor pura cuestión hormonal. Imagínense en ese momento de mayor pasión hormonal entre tú y otra persona, que te diga esa persona, vamos a vernos. Por supuesto, eso estoy pidiendo mi limosna. Te dice, sí, vamos a vernos hoy a las 5 de la tarde por Meet, por Zoom, por WhatsApp. ¿Qué le dices? ¿No le avientas algo? ¿O no lo avientas allá al rancho de tu presidente? Hay que estar informados, señores. ¿A poco no? Ápatelos, sí, sí, sí. Será una corona hermosa. Quien lo quiera agarrar, pero esto despierta a un muerto, y hablo de mí. Serás una corona hermosa en la mano del Señor, una corona real en la mano de tu Dios. Isaías 62:3, nueva traducción viviente, dice, Señor, el Señor te sostendrá en su mano para que todos te vean como una corona espléndida en la mano. Perdónenme, pero yo no sé por qué aplauden, pero eso Dios me lo dio a mí. Si lo quieren agarrar, agárrenlo, pero eso Dios me lo dio a mí. Me dio Apocalipsis 2:10. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. Por esto la gente no sigue al Señor. Porque quieren lo bueno, pero no quieren lo malo. O lo que suena a malo. Mire lo que dice. He aquí el diablo va a echar a algunos de ustedes en la cárcel. Escuchan esto y dicen, no, ya mejor ya no voy allá. Yo quiero que a mí me digan que todo lo que yo voy a pedir en el nombre de Jesús se me va a conceder. Porque lo que yo confiese con mi boca en el nombre de Jesús se cumplirá. Amén. Siempre que hay alguien, ¿verdad? A pesar de la enseñanza. Mira, pero dice, mira cómo dice.
Dice, he aquí el diablo va a echar a algunos de ustedes en la cárcel. Yo digo, Señor, como tú quieras. ¿No les emociona? Digo, Señor, pero es que miren, hay que tener oídos para oír. Hay que tener buenos oídos para oír. Para que se emocionen. Por eso no se emocionan, mis queridos. ¿Cuál fue el último canto del día de hoy? Libre. ¿Qué hemos estado buscando con el ayuno? Libertad. El diablo ya nos echó a la cárcel. Has estado preso de tus pasiones que no es Cristo, de tus pecados, de tu orgullo. Ahí estás a gusto. ¿Sabes cuál es uno de los peores ataques del diablo para los últimos tiempos para la iglesia de Cristo? La falta de pasión. Adormecer a la gente. Adormecerla, que no tenga pasión, que se apasione más por una serie, que se apasione más por un juego, que se apasione más por la comida, que se apasione más por otra persona, que se apasione más por cualquier cosa menos por Cristo. El diablo ya te echó en la cárcel, pero dice la escritura, no se preocupen, no tengan miedo. El que está a gusto en la cárcel no va a escuchar esto. Pero el que ha estado buscando en ayuno y oración ser libre, este es el micrófono, este es el altavoz. Dice, ay, eso es para mí. Y uno anda así. ¿Quién de ustedes tiene alguna plancha, algún refrigerador, alguna estufa que ya no sirve en su casa? Unas pinzas, ¿Nadie tiene? ¿Sí lo tienen? Bueno, entonces cuando se compran lavadoras, eso es para ustedes. Y entonces pasa esa voz y dice, ¡ay! Pero si no tiene nada de eso, ni la oyen, ¿cierto? Pero quien tiene la necesidad de sacar algo viejo de su casa y que le den algo, se compran lavadoras, estufas, refrigeradores, y se mueven, dice, párate, o no, saca esa cosa de ahí. Eso es fe, eso es tener fe por el oír. Nada más que dice que tenemos que oír la palabra de Dios. Por eso se duerme la gente en las iglesias locales, que no tienen oído, porque no se dan cuenta de su condición. ¿A qué hora es el partido? ¿Cuándo? ¿Cuándo es el partido? ¿A qué hora son los partidos hoy? ¿Ok? Muy bien. A las 9, 8, ¿verdad? Entonces, eso ahí tienen oídos para oír. Pero si les pregunto de la palabra de Dios, cada vez que yo les digo, respóndanme, es porque quiero ser un instrumento del Espíritu Santo para revivir a un muerto, para que escuche la palabra de Dios. Esa es mi desesperación, para que lo sepan. Ya están en la cárcel, mis queridos. Ya estuvieron en la cárcel. Pero acá dice que a pesar de estar en la cárcel para ser probados, dice, van a tener tribulación. ¿Por cuánto tiempo? Independientemente de cuánto tiempo sea eso quiere decir que tiene un punto final. Y ahí está lo emocionante. Porque si estamos ayunando y orando, ¿tú crees que es porque se le ocurrió a Esmeralda? ¿Tú crees que es porque el pastor dijo, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué haremos? Hace mucho que no ayunamos, vamos a ayunar.
Si ustedes creen eso, bueno, pues entonces están metidísimos en lo que es la religión. ¿Quién creen que nos llevó a ayunar? El Espíritu de Dios. ¿Por qué creen? ¿Qué es el ayuno? Obtener libertad. Y si Dios nos está llevando a ayunar para obtener libertad en este tiempo, es porque esos 10 días ya pasaron. A menos que quieras seguir esclavo. ¿Qué tienes que hacer? Ser fiel hasta la muerte. ¿Qué tiene que pasar contigo en esa cárcel, mi querido Enrique? Morir a ti. Sé fiel hasta la muerte. Todo lo que tenga que morir en ti, que muera. ¿Y yo te voy a dar? No, no es libertad. La mismo texto, nueva versión viviente. No temas lo que has de sufrir, porque el sufrimiento en Cristo tiene un propósito, transformación. Los voy a probar. El diablo, voy a usar al diablo para arrojar a algunos de ustedes en la cárcel y los estará persiguiendo durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te voy a dar la corona de la vida. Y el último texto, bendice alma mía, Salmo 103. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Eso me emociona cada vez que recuerdo sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades. Bueno, esto va más allá de emocionarme. Es el que sana todas mis dolencias. Lo ha hecho por más de 21 años, por más de 30 años. Ha sanado absolutamente todo. Anoche me acosté con una alergia, amanecí con la alergia peor, pero mientras estamos en la adoración, el Señor me vuelve a sanar, porque Él es el que sana todas mis dolencias. Le pedí a mi querida Julia un rollo de papel antes de llegar. Me dio eso que parece papel de baño de las casas de las muñecas que les di hace rato. Dije, esto no me va a alcanzar. Ni lo tuve que usar todo porque mientras estamos adorando, Dios me vuelve a sanar de todas mis dolencias, como lo ha hecho por más de 30 años. Pero mira lo que me dice en estos 3 textos son los que Dios me da en esta semana, 17 de mayo. Él es el que rescata del hoyo mi vida y el que ¿qué? ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? Ahora les voy a compartir exactamente, estas no son mis palabras, les voy a compartir exactamente lo que Dios me mandó en una carta. Sus palabras, basados en estos textos, me dijo, Señor, ayúdame para no llorar. Tu coronación está cerca y tu corona aguarda tu cabeza. Ha habido muchos pretendientes a esta corona, me dijo Dios, y muchos más han intentado con todas sus fuerzas quitártela. Pero no temas, porque esta corona es tuya y solo se ajusta en tu cabeza. Me acordaba del día que estaba en ese congreso y que Dios me empezó a hablar a través de Harold. Palabras que solo Dios podía saber, que daban respuesta a cada pregunta de mi vida, de mi corazón. Me dijo Dios esta semana, 17 de mayo, has recorrido el camino. En la semana que vamos a cumplir 21 años, has recorrido el camino, ya has pagado el precio. A lo mejor Dios le dijo esto a alguien más que me lo dijera y no me lo dijo, pero cuando Dios te quiere decir algo, va a llegar a tu vida. Has recorrido el camino, ya has pagado el precio, por lo que es justo que obtengas la recompensa. Y cuando escuché eso, ¿qué creen? Ya no dije, ¡ay, ya viene la recompensa! Aquí me la va a dar Dios ahorita mismo. No, ¿qué creen que dije? Pronto. ¿Y eso cuándo es? Cuando Dios quiera. Y yo ya no voy a estar ni angustiado ni preocupado, porque eso fue lo que trabajó Dios en estos meses. Me dice Dios, mi reino
Escucha esto, mi reino opera con un sistema de recompensas. Yo siempre recompenso la negligencia. Ay, no, perdón, leí mal. Él me dijo, yo siempre recompenso la diligencia. Y yo decía, ¿cuál? Y cuando dije cuál, Dios me dijo, has sido diligente en la búsqueda de mi reino. ¡Ah! Yo decía, pero no es cierto. Y me dice, ya has pasado muchas pruebas que se te han presentado. Así que prepárate para tu promoción. Tu ascenso causará sensación en los reinos del Espíritu. Destacarás y avanzarás entre tus compañeros. En tu coronación, querido Felipe, hemos estado hablando del hijo pródigo. Pondré un anillo en tu dedo y colocaré un cetro en tu mano que te elevará en el ejercicio de la autoridad del reino. Si estás pensando en los grandes templos y en los grandes siervos y en las redes sociales y en las televisiones, olvídate de eso. Te voy a decir, Dios me siguió diciendo, esto hará que gobiernes y reines en este nuevo amanecer y tomes el lugar que te corresponde en el reino. Has navegado por uno de los caminos difíciles hacia el destino, porque yo, desde que conocí mi propósito, todos los días me levanto para ir hacia mi destino. Pero no temas, porque yo estoy contigo, tal como estuve con los patriarcas de antaño, Abraham, Isaac y Jacob. Demostré ser fiel en las circunstancias de ellos. Y así me dijo Dios, voy a ser fiel en las tuyas. Tu coronación será un momento de celebración. ¿Cuándo va a ser? Y de alegría por todo lo que he hecho y porque te he traído al lugar de tu destino. Permítanme. Gracias, Señor Jesús. Gracias, mi Rey y Señor, por estos 21 años de Río de Agua Viva. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, mi Señor. Gracias. Gracias. Ahora, quiero decirles, iglesia, estamos entrando en un tiempo de madurez. 21 años. Va a ser un tiempo nuevo, queridos y amados. Y cuando digo queridos y amados, lo digo para todos los que van a venir, que no conocemos hoy. Es un tiempo nuevo y gloria a Dios que hoy tenemos gente que para nosotros es alguien, una nueva amistad, un nuevo corazón a quien queremos amar. Pero va a ser un tiempo nuevo y muy diferente al que hemos vivido hasta ahora. Es un tiempo en el que necesitamos tener una definición, sí, de posición. ¿Estamos con Cristo o no? ¿O nos metemos a las aguas de su presencia o no? No caben los que ven el río pasar. No caben los que caminan con el agua hasta los tobillos. No caben los que caminan con el agua hasta las rodillas. Y no es una cuestión de expulsar, no, al contrario, es Dios te ha estado hablando, Dios te ha estado diciendo, lo hayas escuchado o no, Dios te ha estado hablando y te ha estado duro y duro diciéndote, entrégate por completo a mí. Por eso es un tiempo en el que nos tenemos que meter por completo al agua, porque es un tiempo, ojo, de estándares altos, de diligencia. Ya no va a caber la negligencia. Y Dios te está llamando a ti, a ti, a ti, a ti, a cada uno, a que te sumerjas por completo en el río. Como siempre es en el reino de Dios, Él llama a todos. No es casualidad que hoy estés aquí. Esto no lo organizaste tú.
Esto es un encuentro divino, organizado en el cielo, porque Dios te está llamando a que te sumerjas por completo en las aguas de tu presencia. Y como siempre en el reino, todos son llamados, todos son amados, pero el amor no debe ser entendido como solapamiento o tolerancia a la negligencia. Dios llama a todos, cada uno elige si recibe, si responde o no a esa invitación. Quien quiera, pueda, que no puede, Dios le da el poder, va a ser bienvenido a trabajar para la construcción del reino de Dios en esta tierra y para seguir llevando sanidad a las naciones. Y te digo que es un tiempo de estándares altos, porque ya estamos viviendo todas las características de los últimos tiempos. No solo es el incremento de la violencia en México, es el incremento de la maldad en todas sus expresiones. Cada vez hay más blasfemia, cada vez hay más herejía, cada vez hay más personas usando y enseñando el nombre de Jesús mentiras grasas, mentiras sutiles, todo tipo de engaño, todo tipo de blasfemia, todo tipo de burla, todo tipo de escarnio al nombre de Jesús. Y por eso es que ya no va a ser posible que la iglesia de Cristo, las iglesias locales, se queden en las aguas tibias, se queden entre que sí y entre que no. Un día sí estoy, otro día no estoy, porque así no se puede capacitar al cuerpo de Cristo para la construcción de ese cuerpo. Necesitamos hacer un frente claro, posicionándonos en Cristo, porque el que no está con Él está contra Él. Y el engaño es que te va a hacer creer que estás con Él en tibieza, en negligencia, en ausentismo. Eso no es estar con Cristo. Y por lo menos hoy te tienes que ir de aquí sabiendo que eso es parte del engaño y que Dios te está llamando a que te sumerjas en las aguas por completo. Lo estamos viendo en todas las esferas, en la política, en el entretenimiento, en las series. Cada vez hay más el trabajo y labor de las fuerzas satánicas. Y por eso es que es necesario que cada uno de nosotros, independientemente de lo que hagamos, seamos la iglesia de Cristo definida, fuerte, sólida. En estos últimos tiempos, la apatía va a ser más grande. Que te apasiones por todo o que tengas interés por todo, menos por las cosas del Señor. Por eso, y no porque lo diga el pastor Héctor Cervantes, es que cada cosa que nosotros hagamos en Río de Agua Viva va a tener el propósito de levantarte como un hombre y como una mujer firme en Cristo, llena del Espíritu de Dios. Y si no puedes, eso tú lo vas a decir. Y si no quieres, eso tú lo vas a decir. Y te voy a decir algo, lo último. Cuando yo escucho lo que Dios me dice, por eso les hablé de mi historia. 3 momentos que marcaron mi vida. Y a lo mejor tú no tenías ni idea o no te importaba. Pero ¿sabes para qué te trajo Dios acá hoy? Para que sepas, yo no sé por qué están los que están. Eso le corresponde a Dios. ¿Pero sabes para qué te trajo Dios acá? Para que atestiguaras el cuarto momento trascendental en mi vida. Los 21 años de Río de Agua Viva. Toda esa autoridad, todo ese favor que Dios me está dando, esa coronación, ¿sabes para qué es? Para que yo sea el gran siervo de Dios. Para que yo sea el gran ministro. Para que escriba libros y me busquen para los autógrafos.
Ahora vamos a tener un super templo con unas luces que vamos a comprar. Vamos a quitar a todos los estos que tocan acá y vamos a contratar un grupo de músicos profesionales. Porque Dios me va a dar el dinero para contratar a todos esos. Y hay gente que está así como, el pastor, ¿de veras va a ser todo? ¿Sabes para qué es toda esa autoridad? ¿Sabes por qué Dios me va a dar un anillo? Va a ser un gran escándalo en el entorno espiritual, mi coronación. ¿Sabes para qué? Para servir, para servir, para servir, para servir. Te voy a dar un ejemplo. El otro día estaba en el mercado comprando mi fruta, mi verdura. Y llegó una señora, empezó a decir, a preguntar, ¿a quién le pido? ¿A quién le pido? Porque también llegó a comprar su fruta y su verdura. ¿A quién le pido? Y le dije yo, de pronto se me salió y le digo, pídale a Dios. Y me vio la señora y me dice, ¿qué? Y le digo, pídale a Dios. Digo, mire, no, lo que usted no tiene idea, pero yo le pido en el nombre de Jesús, pídale en el nombre de Jesús. Porque lo que le pidamos en el nombre de Jesús, Él no los va a dar. Se quedó así. Le dije, mire, yo todas las semanas vengo y le doy gloria a Dios que puedo comprar. Mire los jitomates que tiene para mí. Mire la papa que tiene para mí. Mire, llevo 4 kilos de pechuga de pollo. ¿Sabe a qué precio? A 100 pesos la pechuga. Yo le doy tantas gracias a Dios. Y yo estaba hablando. Por dentro yo me veía así, decía, ¿qué estoy haciendo? Un pequeño destello de lo que significa esa coronación. No hay grandes siervos de Dios. Eso es una contradicción. Hay siervos de un Dios grande. Hay siervos de un Dios poderoso. Hay siervos que tenemos el privilegio de vivir apasionados por aquel que nos salvó. Tu equipo se va a acabar. Es más, ni va a pasar a la siguiente ronda. Pero mi Señor, yo voy a estar para siempre con Él, por toda la eternidad. Le voy a servir. Si le he servido a miles de personas en estos 21 años, y él me da una promoción ahora, pero cientos de miles de personas a las cuales les voy a servir. ¿Y sabes cuándo nos va a dar un templo? Pronto. ¿Y sabes qué promesas va a cumplir en nosotros? Las que son para estos tiempos. Él quiere un río vivo, que por donde pase haya vida, ya de veras. Si tú quieres venir, Dios te está invitando, Dios te está llamando, pero es para que nos sumerjamos en el río de vida. Señor, a ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza, y quiero pedirte, o quiero mejor dicho, entregarte a esta iglesia, entregarte a cada uno de ellos, desde los más pequeñitos, y ponerlos delante de ti. A diferencia de los ídolos y de los sacerdotes que sirven esos ídolos, yo no, yo no, y ninguno de tus siervos estamos aquí para sacrificarlos, para aventarlos al fuego, para que su sangre alimente algún ídolo. No, a diferencia de todos esas prácticas, tú esperas que cada uno entregue su vida para morir en el ego, para que esas prisiones sean
solamente para que muramos por completo. Entonces haya vida verdadera. Te entrego a cada uno de tus hijos, de tus hijas, de los que hoy están aquí por primera vez, entendiendo que esta es una reunión que se organizó en el cielo y que marca el punto final de una etapa y también marca el punto de inicio de una nueva, donde tenemos que vivir de una manera totalmente diferente, libres, sanados, bendecidos, fortalecidos y promocionados. No para satisfacer nuestro ego, sino con una mayor autoridad, un mayor poder para ir y servir en este mundo necesitado de ti y llevar la sanidad en todas las áreas a este mundo. Padre, si me lo permites, hoy, iglesia, hoy, mundo espiritual, ángeles, demonios, en donde se escuche, a donde Dios haga llegar esta voz, no la mía, la voz de su palabra. Declaro en el nombre de Jesucristo el nuevo inicio, la nueva etapa de madurez, de poder, a partir de esta coronación de río de agua viva, que sacuda a los entornos espirituales, que se haga saber en todos los rincones que río de agua viva es el proyecto de Dios para este tiempo en donde estamos y a donde Dios nos quiera llevar. Terminamos el tiempo anterior, Señor, declaramos inaugurado este nuevo tiempo y esta nueva etapa. En el nombre de Jesús. Amén.